Bueno, vamos a terminar en la segunda parte de la clase que quedó un poco trunca. Estábamos trabajando el tema de escala gráfica, ¿sí? Y vimos que la escala gráfica, dijimos, bueno, es una línea graduada que se subdivide en segmentos y que me permite mostrar la relación de proporción que muestra, que me dice la escala numérica en tantos centímetros en el mapa corresponden a tantos centímetros en el terreno. A partir de este dibujo, que se va a ampliar o reducir en la misma proporción que un mapa, si el mapa se amplía o se reduce. Entonces, decíamos, esto me sirve para yo tomar medidas en el mapa, ¿sí? Elijo una medida, por ejemplo, entre un punto A y un punto B, y voy con esa misma medida y la traslado a la escala gráfica, y esto me va a decir directamente cuántos metros, en este caso la escala está expresada en metros, 600 metros, ¿sí? O kilómetros, perdón, en kilómetros, 600 kilómetros, representa esta distancia que yo medí sobre el mapa. Esa es la utilidad de la escala gráfica. Ahora bien, nosotros podemos expresar esa escala gráfica, decíamos, pensando en su construcción, la podemos construir de diferentes maneras. Lo más importante es que nosotros estemos respetando en esa proporción, en esta relación que expresamos entre la unidad graficada en cada segmento y lo que esto representa en metros o en kilómetros de la realidad, nosotros lo respetemos siempre, ya sea que lo dibujemos o lo representemos de una forma u otra. Miremos, por ejemplo, acá. Si yo tengo esta escala, ¿sí? Gráfica, esta escala me está diciendo a mí que la relación de proporción que hay entre una unidad del mapa, que sería esta barrita, y las distancias en el terreno, que corresponde a 50 metros, ¿sí? En el terreno por cada unidad del mapa. Si yo hago o escribo la escala en forma numérica, diría que por cada unidad del mapa yo voy a tener 50 metros, pero tengo que expresarlo por ser escala numérica en centímetros, 50 metros, decímetros, centímetros, ¿sí? O sea que esta escala sería una escala 1 en 5.000 metros, decímetros, centímetros, ¿sí? La escala sería 1 en 5.000. Ahora yo esto mismo puedo representarlo de esta manera. Si yo digo acá, este segmento ahora equivale no a 50 metros, sino que equivale a 100 metros, sería la misma proporción de escala. ¿Por qué? Mi segmento ahora no vale 1, ¿sí? Como valía acá, sino que mi segmento ahora corresponde a 2 segmentos de los de la escala anterior. Entonces, en esta relación, yo estoy diciendo que la escala está teniendo esta representación. Cada 2 centímetros, ¿sí? O 2 unidades, yo tengo representados 100 metros, ¿sí? Cada 2 centímetros yo tengo representados 100 metros. Si yo esto lo transformo en unidad, ¿sí? Porque yo la escala la tengo que expresar en unidad, si cada 2 centímetros yo tengo 100 metros, cada 1 centímetro yo voy a tener, ¿cuánto? 50 metros,
¿sí? Por lo tanto, esta escala será 1 en 50 metros, decímetros, centímetros, 1 en 5000, igual que la escala anterior, ¿sí? Estoy representando de distinta manera, pero estoy manteniendo siempre esta proporción. O sea, yo puedo construir de diferentes maneras mi escala gráfica, pero puedo estar manteniendo siempre esta proporción de 1 en 5000. Bien. Ustedes en el práctico van a tener que construir después, poder reconocer, ¿sí?, a qué escala numérica corresponde una escala gráfica, o qué escala gráfica, o construir una escala gráfica para una determinada escala numérica. Bien. Entonces, hasta ahí, escala gráfica, ¿sí? Cualquier duda, la clase que viene lo vemos. Vamos a trabajar ahora con una dimensión distinta de la escala. Nosotros hasta ahora trabajamos con la definición de escala, que me dice que es una proporción o una relación que existe entre medidas lineales en el terreno y distancias también lineales sobre el mapa, ¿sí? Una proporción en distancias medidas en línea recta. ¿Pero nos sirve la escala para calcular superficie? ¿Nos sirve para calcular áreas? Sí, la escala nos sirve para calcular superficie y para calcular áreas, pero tenemos que trabajarla de otra manera, ¿sí? Las superficies, nosotros trabajamos una superficie, ¿sí?, este sería todo el área comprendida dentro de este perímetro, ¿sí?, que puede ser perdón, regular o irregular. Nosotros ya no estamos trabajando con medidas lineales, estamos trabajando con medidas bidimensionales, ¿sí? Lado por lado. Si calculamos una superficie, un área, si ustedes se acuerdan de un rectángulo, un cuadrado, será lado por lado. O podemos tener otras superficies que sean irregulares, pero lo que nosotros estamos midiendo es el área contenida, ¿sí?, dentro de este perímetro. Entonces, si nosotros trabajamos con superficies, tenemos que trabajar con medidas bidimensionales, lado por lado, medidas cuadráticas. Ya no vamos a hablar de centímetros sobre el mapa, sino que vamos a hablar de centímetros cuadrados sobre el mapa. Ya no vamos a hablar de kilómetros en el terreno, sino que vamos a hablar de kilómetros cuadrados en el terreno, de hectáreas en el terreno, de metros cuadrados sobre el terreno, ¿sí? Entonces, hay diferentes formas de poder calcular una superficie. Si nosotros tenemos medidas geométricas, ¿sí?, un cuadrado, un rectángulo, podemos usar las fórmulas que nosotros ya conocemos normalmente de matemática, de geometría, para el cálculo de superficie. Lado por lado, si fuera un triángulo, base por altura sobre 2, ¿se acordarán ustedes de todas esas medidas que usaban, que aprendieron en el colegio secundario? Pero a veces nosotros tenemos, como veíamos recién, ¿sí?, superficies que no son regulares, ¿sí?, que son irregulares. Entonces, ahí ya no podemos usar estas fórmulas conocidas, pero podemos trabajar, ¿sí?, ya que no vamos a tener distancias lineales, ¿sí?, no vamos a tener distancias sobre el terreno, sino que vamos a tener superficie sobre el terreno, no vamos a tener distancias sobre el mapa, sino vamos a tener áreas sobre el mapa, que decíamos son medidas bidimensionales o medidas cuadráticas. Entonces tenemos que elevar los dos términos de la escala de nuestra igualdad, de 1 sobre m igual a d minúscula sobre d mayúscula, elevarlo al cuadrado, ¿sí? Entonces yo puedo decir
que para calcular una superficie, así como antes usaba D minúscula sobre D mayúscula es igual a 1 sobre M, ahora voy a tener que elevar los dos términos de la escala al cuadrado, ¿sí? Entonces mi fórmula será distancia en el mapa sobre distancia en el terreno al cuadrado es igual a 1 sobre M al cuadrado. O, lo que es lo mismo, ¿sí? La superficie en el mapa sobre la superficie en el terreno es igual a 1 sobre M al cuadrado. Acá yo hablo de superficie, ya tendré acá una medida que será cuadrática, centímetros cuadrados, y acá hablo de superficie en el terreno, entonces tendré metros cuadrados o kilómetros cuadrados, ¿sí? Y esto será igual a 1 sobre M al cuadrado. Después, las fórmulas derivadas serán igual, ¿sí? De esta igualdad yo puedo derivar el cálculo de una superficie en el mapa despejando la S minúscula, y esta será S por 1 sobre M, ¿sí? Puedo derivar el cálculo de una superficie del terreno de esta fórmula, y la superficie en el terreno será igual a la superficie en el mapa por el módulo al cuadrado sobre 1, ¿sí? La fórmula yo la voy a despejar, igual que despejamos las fórmulas para trabajar con distancias lineales. Hacemos un ejercicio como para que ustedes vean, y después les quedan los otros ahí planteados como ejercicios para repasar. Por ejemplo, si yo quiero calcular un área de explotación de pasturas que tiene 25 hectáreas y que está representada en un mapa a escala 1 en 10.000, y quiero saber cuál es el área que va a cubrir en ese mapa 1 en 10.000 las 25 hectáreas. ¿En cuántos centímetros cuadrados van a quedar representadas en mi mapa 1 en 10.000 las 25 hectáreas? Entonces, partíamos de nuestra fórmula, que era la superficie en el mapa, ¿sí? Sobre la superficie en el terreno es igual a 1 es igual a 1 sobre M, ¿sí? Al cuadrado. Esto era al cuadrado. A ver, vamos a copiar del anterior. Entonces, yo tendría esta fórmula, ¿sí? Y acá yo tendría que empezar a reemplazar. Yo tengo 25 hectáreas. ¿Cuántos son una hectárea? Una hectárea es igual a 10.000 metros cuadrados. Entonces, si tengo 25 hectáreas, serían 25 por 10.000, 25.000 metros cuadrados, ¿sí? Una medida cuadrática, esa es la superficie. Entonces, yo tengo que obtener mi dato que estoy buscando, es la superficie, que es la incógnita. Entonces, la superficie en el mapa, ¿sí? Van a ser 25.000 metros cuadrados. Este que está dividiendo pasa multiplicando por 1 centímetro, perdón, por 1 centímetro, centímetro cuadrado, porque estoy hablando de medidas cuadráticas, ¿sí? Sobre
el módulo de la escala. El módulo de la escala es 10.000 10.000 al cuadrado, ¿sí? Porque decíamos, tengo medidas cuadráticas en la superficie y tengo que elevar todos los términos de la escala, ¿sí?, al cuadrado. Entonces, este sería cómo quedaría nuestro planteo de la fórmula. 25.000 metros cuadrados por 1 centímetro cuadrado sobre 10.000 al cuadrado, ¿sí? Acá también son centímetros cuadrados, ¿sí? Lo que yo tengo en los 10.000. Pero tengo que elevar los 10.000 al cuadrado para hacer la cuenta. Acá, para que no se confundan, le sacamos los centímetros porque decimos que la escala no tiene unidad de medida. Bien, entonces ahí yo estaría resolviendo y calculando cuál es la superficie en el mapa que van a cubrir estas 25.000 hectáreas. ¿Sí? En cambio, yo tengo este otro ejercicio donde yo digo que tengo otro planteo. Dice, en un mapa a escala 1 en 50.000, la planta urbana de una ciudad está representada en 20 centímetros cuadrados. ¿Cuál es el área del terreno que cubre esa ciudad? Entonces acá ya no estamos queriendo calcular la superficie en el mapa, sino la superficie en el terreno. Entonces acá yo tendría que despejar y me quedaría la ecuación, yo despejaría la superficie en el terreno, ¿sí? La S mayúscula. Que esto sería igual a ¿cuánto? La superficie en el terreno sería igual a la superficie en el mapa, ¿sí? Perdón, superficie en el mapa, se las quiero diferenciar para que ustedes no se confundan, ¿sí? La superficie en el mapa, si quieren le ponemos así, ¿sí? Por el módulo de la escala al cuadrado. ¿Sí? Esto, bueno, acá yo no lo puedo poner como un superíndice, pero el módulo de la escala al cuadrado. ¿Sí? Sobre, esto quedaría sobre 1, ¿no? Porque dejamos de acá 1 al cuadrado es 1. Entonces nosotros tendríamos en esta ecuación que sería la superficie en el mapa perdón, la superficie en el mapa sería igual a 20 centímetros cuadrados
20 centímetros cuadrados por el módulo, que son 50.000, pero al cuadrado. O sea que 50.000 al cuadrado serían 25, 5 por 5, 25, y tengo que duplicar el número de ceros. ¿Sí? No es que solamente le pongo 25 al cuadrado, ¿sí? Tengo que, una medida cuadrática, una medida al cuadrado es el número multiplicado por sí mismo, tantas veces como me lo indique el exponencial, ¿sí? Entonces, esa sería la cuenta que yo tendría que hacer en este ejercicio. Bien, ahora, les dejo para pensar algunas cositas para la semana que viene. Acá dice, si un área de 4 centímetros cuadrados en una escala 1 en 50.000 representa en el terreno 1 kilómetro cuadrado, ¿sí? Si la escala se reduce, a una escala 1 en 100.000, un área de 4 centímetros cuadrados, ¿cuánto va a representar en el terreno? En este sentido, como hablamos de medidas cuadráticas, ¿sí? Nosotros vamos a una escala menor, entonces el área representada va a ser siempre mayor, porque reducimos más el terreno para llevarlo al mapa. Les dejo estas preguntitas para que ustedes las piensen. Vamos ahora a ver algunas cositas más. ¿Qué cosas implica la escala? ¿Sí? Para que ustedes tengan en cuenta y las vayan pensando para la semana que viene. La escala tiene algunas implicancias que nosotros tenemos que analizar. La representación sobre el papel de determinadas dimensiones del terreno disminuye en forma proporcional al cuadrado de la escala. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros, como decíamos recién, reducimos, ¿sí?, las medidas de la escala, eso va a llevar a que yo pueda representar mayor cantidad de superficie si yo considero el mismo tamaño de papel, ¿sí? Entonces, esto lo veíamos un poco la clase anterior, ¿sí? Si yo tengo una escala 1 en 25.000, que tengo 25.000 veces reducido el terreno, mi representación de la ciudad de Berna sería esta. Si yo paso a una escala 1 en 100.000, todas las dimensiones van a quedar mucho más reducidas. ¿Cuánto más reducidas? Charlábamos recién. 4 veces. La escala es 4 veces más chica, ¿sí? Bien, entonces yo voy a tener una reducción en las dimensiones y en las medidas, y voy a tener una reducción en los detalles que yo voy a ver en este sector representado. Este sector de acá es este sector de acá, ¿sí? El espacio disponible para el dibujo disminuye en las mismas proporciones. La expresión gráfica, esto que decíamos recién, la expresión de los detalles se vuelve más sintética y más esquemática, ¿sí? Por lo tanto, yo voy a tener mucho menos detalle, voy a tener que seleccionar elementos para poderlos representar en el mapa. Y de este modo, la escala de los mapas define el límite a la información que podemos incluir en él y a la forma en que vamos a representar, ¿sí? Si nosotros vemos esto que decíamos de la proporción de las escalas, si nosotros vemos acá, ¿sí?, este área representada a escala 25.000, en la escala 100.000 nos cubre solamente este sector. Entonces, si yo llevo este sector a escala 100.000, el tamaño del papel que yo voy a tener como resultado es 4 veces, ¿sí?,
más chico que el tamaño anterior. Entonces, tengo implicancias en el área representada, tengo implicancias en la superficie, en los detalles que yo voy a tener en esta representación, y tengo implicancias en el tamaño del papel que me va a llevar, ¿sí?, esa representación, porque estoy en una reducción. Bien, y entonces ahí tendríamos que empezar a hablar de un tema muy importante que yo quiero que ustedes lean para la clase anterior, para la clase siguiente, y vamos a, para esto le voy a pedir que ustedes lean un material que es del libro de Jolín, de la edición 88, que está en la bibliografía, el libro completo, en la bibliografía de la unidad 1, de ese libro que está completo, ustedes tienen que leer el tema, la escala y la generalización, que son las páginas 18 a 22, ¿sí? Este texto ustedes lo van a tener completo en la bibliografía de la unidad 1, de allí ustedes lo tienen que rescatar solamente de estas páginas, que son las que corresponden al tema que vamos a trabajar la semana que viene y que ustedes lo necesitan para el práctico 2. También está dentro de la bibliografía, para complementar esta lectura, este texto que se llama Generalización Cartográfica, pero en la bibliografía de la unidad 2, correspondiente al tema escala, ¿sí? Entonces, en la unidad 2 van a encontrar este otro texto que se llama Generalización Cartográfica, del año 2002, hay un archivo que se llama de esta forma, que lo tienen para complementar la lectura del capítulo de Joly. Tiene muchos ejemplos, este otro texto, por eso se los doy para que ustedes miren ejemplos, porque es un tema un poquito abstracto, para que ustedes lo vayan leyendo y trabajando, así vamos más rápido y vemos las dudas que tengan sobre ese tema la clase que viene. De ahora en más, aprovecho a decirles, por pedido de los alumnos que les parece más conveniente, no se van a dictar más las clases, sino que yo voy a grabar las clases, se las voy a subir a Perco, y los días martes van a ser los días para trabajar las dudas acerca de que ustedes hayan tenido sobre esos temas. Les vamos a habilitar también un cuestionario nuevo sobre el tema escala, que va a estar disponible en Perco. Bueno, ya aparecerán nuevos videos y nuevas notificaciones. Estén atentos a Perco, porque ahora, si no entran a Perco directamente, los mensajes no les van a llegar al celular. Así que entren todas las mañanas a Perco, por favor, para enterarse de las novedades que les vamos poniendo allí.